Para evaluar las expresiones, responda en grados y radianes. Observe que todas las expresiones involucran la función seno inversa o la función seno arco, que para su revisión tiene un dominio o posibles entradas de todos los posibles valores de función sinusoidal de 1 negativo a 1 positivo, y el rango o las posibles salidas deben ser un ángulo de pi negativo sobre 2 radianes, a pi positivo en 2 radianes o de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Lo que significa que en la posición estándar, la salida debe ser de 0 a pi en 2 radianes, o de 0 a 90 grados o de 0 a pi negativo en 2 radianes o de 0 a 90 grados negativos. La salida para la función seno inversa siempre estará en este intervalo. Dado que seno θ es igual a 1 y en el círculo unitario, para simplificar las expresiones dadas, buscaremos nuestras coordenadas y en el círculo unitario. La primera expresión es seno inverso de 0, lo que significa que estamos buscando un ángulo en el rango de la función seno inversa donde en este intervalo que tiene un valor de función seno de 0. Notaremos que este es el punto en el círculo unitario, donde la coordenada y es 0, lo que significa que el lado terminal del ángulo que estamos buscando debe intersecar el círculo unitario en este punto. En posición estándar, el lado inicial también va a ser este rayo, y, por lo tanto, el ángulo que buscamos es 0 grados o 0 radianes. El seno inverso de 0 es igual a 0 grados o 0 radianes. A continuación tenemos seno inverso de 1, 2 negativo. Ahora estamos buscando una coordenada y de 1, 2 negativo. En este intervalo o en el primero o cuarto cuadrante. Que es este punto aquí donde nuevamente la coordenada y es negativa 1, 2. Lo que significa el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Es este rayo aquí. Y el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. El ángulo no era 330 grados o 11,6 radianes pi porque debe estar en el rango de la función seno inversa. Entonces, girando en el sentido de las agujas del reloj, tenemos este ángulo aquí, que es negativo 30 grados o en radianes pi negativo sobre 6 radianes o unos 6 pi radianes negativos. El signo inverso de 1, 2 negativo es igual a 30 grados negativos o unos 6 pi radianes negativos. Observe que cuando el ángulo es negativo, el ángulo no se etiquetará para nosotros. Tendremos que determinar el ángulo por nuestra cuenta. A continuación tenemos el seno inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Este punto en el círculo unitario tiene una coordenada, y de raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. También nos dará un ángulo en el rango de la función seno inversa. Este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Y, por lo tanto, en posición estándar, el ángulo que buscamos es de 60 grados o en radianes pi sobre 3 radianes o 1,3 pi radianes. El seno inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 es igual a 60 grados, que es igual a 1,3 pi radianes. Para el último ejemplo tenemos seno inverso de raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. Debido a que el valor de la función seno es negativo, sabemos que el punto estará en el cuarto cuadrante. Aquí está el punto que estamos buscando donde la coordenada, y es raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Lo que significa que el lado terminal del ángulo que estamos buscando es este ángulo aquí. En la posición estándar, debemos girar en sentido horario para que el ángulo esté en el rango de la función seno inversa. Por lo tanto, el ángulo que necesitamos es este ángulo aquí, que no es 315 grados o 7,4 pi radianes, porque lo giras en sentido horario. Esto es negativo 45 grados o en radianes negativo pi sobre 4 radianes o negativo 1,4 pi radianes. Seno inverso de raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2 es igual a negativo 45 grados. Que es igual a negativo 1,4 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.